Muy buenos días, buen inicio de semana, jóvenes. Recibí sus trabajos. Bueno, su compañero Brian me dice que se conecta con nosotros un poco a las 10, entonces vamos a darle un poco de tiempo para que se desconecte, para que pueda proyectar sus diapositivas. Pero entonces me voy con importancia de método y técnica. Carla, ¿qué nos puedes comentar? Si puede usted proyectar sus diapositivas, mucho mejor. Buenos días, profesor. Sí, claro. Me da un momentito y las pongo. Claro que sí, adelante, adelante. Profesor, voy a salir tantito. Es que voy a cambiar de dispositivo porque el que tengo no quiere proyectar las diapositivas. Claro que sí, Carla, no te preocupes. Ahora, mientras Carla, su compañera, cambia de dispositivo y todo lo demás para ver ese problema, no sé si Jessica ya tenga sobre el método científico, y si ya tuviera su presentación, pues lo aprovechamos mientras Carla se contacta. ¿Cómo ve? Sí, profe, déjeme compartir. Ok, entonces esperamos. Entonces adelante Jessica y mientras Carla está. ¿Ya se visualiza, profe? Ajá, se ve método científico. Adelante. Gracias. Bueno, pues mi tema es acerca del método científico.
Bueno, pues, ¿qué es? El método científico nos dice que es un proceso que tiene como finalidad establecer la relación entre hechos y enunciar leyes y teorías. También nos dice que es un sistema riguroso que cuenta con una serie de pasos para generar un conocimiento científico a través de la comprobación empírica de fenómenos y hechos. ¿Por qué el método científico? Pues nos dice que desde que el ser humano utiliza la razón para su desarrollo, necesita la explicación de ciertos fenómenos que rigen en el mundo. Bueno, sus características. Nos dice que es riguroso, objetivo, racional y verificable. Esto es porque tiene ciertos aspectos que debe cumplir, debe de ver cuál es su objetivo y llegar a él. El progresivo es porque va a ir avanzando conforme a sus investigaciones, a sus hipótesis, etcétera. Debe ser racional para dar una buena explicación y se debe ser verificable, o sea, se debe comprobar regularmente. Bueno, así se trabajan los métodos científicos, siempre van a tener una comprobación. Bueno, pues los pasos del método científico son, en general, nos habla de la observación, que nos dice que va a ser cuando se registran los fenómenos que se van como a estudiar. La inducción y preguntas, que después de lo observado van a dar como su opinión y también se van a generar preguntas para poder ir desarrollando su teoría. La hipótesis nos habla de que es la explicación a la pregunta que ya se había formulado. Debe ser comprobada. La experimentación, bueno, pues nos dice que es como para establecer la regularidad que tiene este fenómeno, por qué pasa, etcétera. La demostración y nos dice que podrá determinarse por la hipótesis. Ahí es cuando se va desarrollando y se muestran como los ejemplos y los datos estadísticos para que puedan ser demostrados. Y la tesis nos habla de que en todos los casos se elabora como unas conclusiones para dictar las teorías científicas. Y encontré otros pasos que según el físico Mario Bunge nos habla de que debemos de plantear el problema, debemos de observar el que está sucediendo, buscar una teoría que lo explique anteriormente para que sea como la base para hacer tu propia teoría, hacer predicciones, comprobar esas predicciones haciendo experimentos o observaciones, y si los resultados están de acuerdo con la teoría, volver al cuarto paso y si no al tercero. Esto sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias, Jessy. Sí, de hecho lo vamos a ir viendo más, vamos a ir puntualizando. Hay más diapositivas también que les voy a compartir a ustedes precisamente para que ustedes vayan reafirmando todo este aspecto. De hecho, esa es la característica. El derecho es así. Debe ser dinámico. El derecho es ciencia. Muchos consideran que no es ciencia, no, sí es ciencia, porque tiene sus características, sus elementos y todo lo demás. Desafortunadamente, esto, lo que estamos hablando nosotros, lo deberían de hacer nuestros legisladores, pero nuestros legisladores no hacen esto. Es triste y lamentable que muchos de nuestros legisladores lo que han hecho últimamente es ir, ver alguna ley en algún otro país de Centroamérica o de América del Sur, consideran que está muy bien y lo traen el modelo y lo implementan en México. Pero muchas veces ese modelo al implementarlo no va a operar satisfactoriamente como se hubiera pensado. ¿Por qué? Porque existe una gran diferencia entre México, su cultura,
con la cultura que existe en otros países. Entonces, bajo esas circunstancias, genera esta situación. Lamentablemente es así, pero bueno, vamos a esperar qué suceda. ¿Cómo andamos, Carla? ¿Ya puede usted conectar su Sí, presentación? profesor. Ok, adelante. Así lo hicimos para aprovechar. No se preocupe. Ahí está. Bueno, a mí me Adelante. tocó hablar, ay, gracias, profesor, la importancia del método científico y la técnica. Ujú. El método científico, como bien lo dice la técnica, un método que es científico. Sí, sí. Por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Yo investigué un poco y apareció que es necesario aplicar 14 etapas. Bueno, cualquiera puede usar las etapas que sean necesarias para su investigación, pero en lo que yo investigué dice que son 14 etapas, que se dividen en distintas categorías y secciones, que se catalogan como etapas principales, que son como obligatorias para las investigaciones científicas, y las etapas de apoyo, que son las tres últimas que ahorita les voy a presentar, que son como para recaudar un poco más de información, pero no son indispensables. Estas son las 14 etapas que yo investigué, que es observación curiosa, existe algún problema, objetivos y planificación, búsqueda, exploración y recopilación de pruebas, generación creativa y alternativas lógicas, evaluación de las pruebas, realización de hipótesis, conjeturas y suposiciones, experimentación, prueba y cuestionamiento de las hipótesis, realización de conclusiones, prórroga, desarrollo de la teoría y envío a revisión por partes, métodos creativos, lógicos y no lógicos y técnicos, objetivos del método científico, aptitudes y habilidades cognitivas. Ujú. De las técnicas de investigación es que son imperativas de las etapas, aportando, y existen dos tipos de técnicas de investigación. Bueno, en realidad existen más, pero las principales son estas, las que les voy a presentar. Y estas se utilizan más en un nivel de estudiantes de preparatoria o pregrado universitario. Que es la primera, la investigación cuantitativa, que es empírica y se fundamenta en la objetividad. Las técnicas cuantitativas suelen recoger datos transformándolos en números y relacionándolos con valores de tal manera que se pueda establecer si hay o no relaciones de causalidad entre diferentes variables evaluadas, que pueden ser las encuestas, los test y los estudios experimentales. Y en la investigación cualitativa tiene como objetivo principal comprender e interpretar fenómenos que por motivos varios no se pueden extrapolar en un contexto de laboratorio o que dependen del contexto en el que se den. Es por este motivo que en la investigación cualitativa se describen escenarios, personas y comunidades en su forma natural, sin que los investigadores controlen y modifiquen directamente una o varias variables, que estos pueden ser la observación, la investigación bibliográfica, los estudios etnográficos, los estudios de caso. Eso es todo. Gracias, Carla. Sí, ella amplió un poquito más. De hecho, algo interesante que vamos a tocar en este aspecto, jóvenes,
es que dependiendo de la materia que toquemos, vamos a utilizar diferentes métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Por ejemplo, usted maneja el test. El test es muy utilizado en la psicología. En la psicología es un instrumento muy recomendable para que se utilice. Entonces, dependiendo de la materia que vayamos a trabajar, podemos ir utilizando algunos de esos instrumentos que usted ha mencionado. Que por eso es necesario que podamos observar que dependiendo del área en que trabajemos, utilizaríamos algunas y otras no las podemos utilizar. Por ejemplo, el derecho se le considera en el área de las humanidades o en el área de las ciencias sociales. Y estaríamos en dos conflictos interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué dos conflictos interesantes? Porque miren, vamos a manejar un supuesto. Si manejáramos encuestas y dijéramos, por ejemplo, en una de las encuestas, una de las preguntas estableciéramos, ¿por qué las mujeres de la zona metropolitana, zona metropolitana, ¿sí? Sí, o las mujeres en las grandes urbes son profesionistas, son emprendedoras, ¿sí? Manejan algún negocio o trabajan activamente, es su principal motivación y dejan en un segundo lugar el matrimonio. Ahora, si esa misma pregunta nos vamos a la provincia, a aquellos municipios, y establecemos esa cuestión, cuál es la importancia entre el matrimonio y de realizarse profesionalmente, económicamente, activamente una mujer, por decirlo así? Vamos a manejar las encuestas y nos van a dar diferentes valores, diferentes interpretaciones. ¿Sí? A esto es a lo que vamos en estos aspectos, de que México, en el caso de Puebla, son 217 municipios. Y entonces en cada uno de esos municipios las mujeres tienen una forma de pensar muy distinta de cada municipio, por tradiciones, usos y costumbres. Y ese es el enfoque que nos va a dar. Entonces, bajo estas circunstancias vamos a tener diferentes resultados y análisis, que es lo como comúnmente, perdón, se maneja. De ahí estos aspectos. En los dos métodos que manejaba sus compañeras y que hemos estado mucho manejando, que es el cuantitativo y el cualitativo. Y ahí algunos manejarían el mixto, que el mixto es la mezcla entre el cuantitativo y el cualitativo, y es correcto, ahí se maneja el mixto. En algunas investigaciones se llevan a cabo, sí. Por ejemplo, si nosotros manejamos en ciencias exactas, estaríamos en las ciencias exactas, es que necesariamente nosotros tenemos que llevar el problema a un laboratorio, a un lugar donde nosotros podamos realizar la práctica, las experimentaciones y todo lo demás. Por ejemplo, en el caso particular en este momento, si hablamos del COVID o el SARS-CoV-2, desde el punto de vista médico, para encontrar la vacuna, es necesario entonces que todos los experimentos que se realicen sobre este virus, ¿sí?, se hagan directamente en laboratorios. Es decir, pruebas tras pruebas, pruebas tras pruebas, para encontrar la forma en la cual se pueda, en determinado momento, solucionar este gran problema que se está presentando. Ahí tenemos esa cuestión. Ahora, si nosotros habláramos del COVID desde el punto de vista social, ¿sí?, y entraríamos a un cuestionamiento, permítame plantearlo de esta manera. ¿Existe responsabilidad de algún servidor público al no haber atendido oportunamente mediante las medidas de sanidad para evitar el número de contagios y muertes en México? Esa sería la pregunta. Desde el punto de vista jurídico, tendríamos entonces que analizar si hay responsabilidad por omisión, hablo el término,
En materia penal hay dos conductas. Una es por acción, cuando se realiza de manera directa. Y cuando se realiza de manera directa, quiere decir que lo realiza de manera intencional o sucede en vía de accidente. Se le conoce como doloso y culposo. Es doloso cuando lleva el fin de hacer ese daño. Es culposo cuando nunca se buscó hacer el daño y sin embargo sucedió. Y la omisión, el término omisión, es cuando la autoridad o la persona, sabiendo los efectos que puede hacer, no previene, no atiende, no resuelve o no atiende de manera inmediata esta situación. Entonces, bajo esa tónica desde el aspecto jurídico, entonces podríamos hablar que los servidores públicos, lamentablemente, a nivel federal y en algunos estados, sí son responsables de esta situación por el número de contagios y pérdidas humanas, pero bajo la conducta de omisión. Y salvo en algunos casos, podríamos irnos también por una conducta dolosa, no culposa, cuidado, estoy utilizando la dolosa, ¿sí? Cuando se busca la intención. Por ejemplo, en el caso particular de México, se buscaba mucho la protección del rebaño, pero para que la protección del rebaño operara en la sociedad mexicana, era necesario entonces que un gran número de mexicanos hayan sido inoculados con la vacuna. De hecho, para que por esta cuestión del rebaño en determinado momento sea viable, se habla de un 65% de la población vacunada. Pregunto, en este momento, la población en México ya llegó al 65% de manera general. Si nosotros tomamos en consideración que son 130 millones de mexicanos, más o menos, la mitad de 130 millones, 60%, sería 6 por 1, 6, 6 por 3, 18, sería 78, cerca de 80 millones de mexicanos vacunados para entonces hablar de la protección del rebaño. Pregunto, ¿ya en México se han vacunado 80 millones de mexicanos? La respuesta va a ser no. Si bien nos va en México hasta ahorita sumándole, estaríamos hablando que llevamos cerca probablemente de unos 3 a 4 millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos que no les han aplicado la primera dosis. Falta una segunda dosis. Entonces, veamos ese aspecto. Y entonces esta problemática ya lo vimos desde dos puntos de vista jurídicos. Uno totalmente jurídico y otro desde el punto de vista científico con las ciencias exactas, que es la medicina, para generar precisamente las vacunas. Entonces ya vieron cómo se maneja esta investigación y cómo en determinado momento puede traernos este tipo de circunstancias. Gracias, Carla. Está muy bien, Jessy, también. Aranza ya está conectada. No, todavía no, Aranza no se ha conectado. Bueno. Voy a ir con Edgar. Edgar, ¿nos puede compartir sus diapositivas? Pues creo que sí. Adelante, Dame un adelante. segundo. Adelante, Edgar. Ok. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. A mí me tocó ciencia. Ujú. Lo primero que hice para entender un poquito más lo que significa ciencia, que no cambia la diapositiva, no sé por qué, gracias, ya. Busqué en el diccionario y dice que la ciencia es la rama del saber humano, consentida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y sistematización de conocimientos.
No me quise quedar nada más con esta información. Siempre, bueno, he visto que para ciertas palabras buscan la etimología, entonces empecé a indagar un poquito más en esa parte para no quedarme nada más con lo que dice el diccionario. Y lo que encontré es que la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, saber. Por esto, en español la palabra ciencia designa todo aquel conocimiento objetivo y verificable. Entonces, aquí, bueno, yo ya hice una comparación de estos dos y estamos de acuerdo que coinciden bastante en que es un conocimiento que debe de ser verificable. También aquí lo dice que mediante la observación, explicación de sus principios y causas de formulación y verificación. Entonces, aquí es algo que es una constante en las dos cosas. Después de eso ya busqué el concepto como tal y dice que la ciencia es una disciplina que se encarga de estudiar la investigación con rigor con rigor los fenómenos sociales, naturales y artificiales a través de la observación, experimentación y mediación para dar respuesta a lo desconocido. Aquí, la verdad, bueno, no puedo decir como que me sorprendí, pero sí me sacó un poquito más de lo cuadrado que estaba en el concepto de ciencia, porque también dice que son fenómenos sociales, naturales y artificiales. En fenómenos sociales yo compartí también lo que, justo como decía el profe hace unos momentos, que las ciencias sociales para mí no eran ciencias, nada más eran, pues, se les llamaban así, pero como tal no tenía. Bueno, yo sentía que no era como tal una ciencia. Para mí la ciencia sería como ciencias naturales o cualquier otro tipo de ciencia. Aquí ya empecé a investigar y vi que, pues sí, los fenómenos sociales también están contemplados en la ciencia porque llevan estos pasos que ya mencionaron aquí mis compañeras, que son los pasos del método científico. Entonces, para llegar a una ciencia social, tienes que pasar por estos pasos y obviamente pasando por estos pasos del método científico, estamos hablando que es de la ciencia, que es la observación, la hipótesis, la experimentación, teoría y conclusión. También encontré los 14 pasos que mi compañera Carla fue la que dijo, si no me equivoco. Sí, correcto. Encontré los 14 pasos, pero lo que encontré es que en esos 14 pasos entran lo que es antes de empezar con el método científico y después de, en este ejemplo, mi compañera decía que era como buscar si es un problema o identificar el problema, y no recuerdo, pero son como 3 conceptos antes de observación, en donde lo único que se hace es como las interrogantes de ¿y por qué pasa esto? Y desde ahí empiezan a tomar, y por eso son 14 pasos. Pero en sí, bueno, lo que yo encontré es que en sí son estos, nada más los que tenemos aquí, de observación, hipótesis y todo esto. Entonces, ahí yo también encontré como algo raro porque ya no supe si sí son 14 o nada más son estos 5 pasos, pero lo que sí es una realidad es que de los 14 hay 3 o 4 antes de observación que son, que son tomados como antes del método científico y hay como 4 que son después del método científico. Entonces, ya no supe cómo meterlos. Yo por mi parte, pues metí estos 5 que son con los que más se trabaja y pues eso sería toda mi presentación. No sé si tengan alguna duda o alguna aclaración. Ujú. Gracias, Edgar. Fíjese que aquí viene ya, depende de cada investigador. Aunque ustedes no lo crean, les voy a decir así textualmente. Ustedes lo que acaban de hacer para investigar esta información que les pedí, ya están haciendo investigación. Ya usted y todas sus compañeras que le antecedieron, forzosamente acudieron a revisar, no sé, una página web, algún libro digital, algún libro físico, ¿sí? Y entonces ya tenemos esta parte. Esta es la parte esencial de lo que estamos hablando.
Y podemos encontrar, por ejemplo, estos son los 5 pasos básicos en toda investigación, sí. Pero hay otros tipos de investigaciones en que nos piden otros pasos, que pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 14, como dice su compañera Carla, pueden ser hasta 20 pasos. Por ejemplo, yo me voy más en las ciencias exactas. Por ejemplo, en la medicina ser una ciencia tan rigurosa requiere muchos elementos, más que todavía en las ciencias sociales. Porque en las ciencias sociales, como hace un momento estábamos mencionando, hablamos de un fenómeno. Y me permite hablar de otro fenómeno en este momento. Por ejemplo, este problema sucede en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la zona sur de la República Mexicana y más en las sierras. Las familias, cuando tienen, ¿sí?, hijos e hijas, surge un gran fenómeno. ¿Por qué? En estas zonas le dan más valor a las hijas que a los hijos. A ver, ¿por qué razón? Porque en estas familias pueden vender, perdón por el término y lamentablemente es decir, vender a las hijas. Si llega un varón y quiere, que le interesa a una de sus hijas, tiene que comprarle al papá por su hija. Y ¿cómo? No puede ser, sí. Y no se ve tanto como una compra, sino teóricamente hablamos como la famosa dote. La dote que debe dar el varón al papá de la mujer para evitar causarle ese daño, ese sufrimiento emocional por la pérdida de su hija, porque sale del seno familiar. Y en algunas comunidades de estas regiones que les había yo mencionado, una mujer a veces es intercambiada, porque esa sería la palabra, intercambiada por 2 vacas, 5 chivos, 3 borregos, 2 cajas de cerveza, una botella, un barril de pulque, así. Y esta es la dote que recibe el papá. Por eso cuando son los hijos tienen que ir a pagar o dar la dote al papá de la hija que van a traer. En otros lugares se están hablando de que ya no es tanto a través de cosas muebles lo que se da, ¿sí? Sino ya es en dinero. Ahora pregunto, ¿por ley no está prohibido este tipo de actividad? ¿No la ley prohíbe este tipo de situación? Sí, la ley lo prohíbe, pero sin embargo estamos en conductas. Gracias, Brian. Entonces estamos ante las conductas que se manejan, ¿sí?, a nivel de comunidad. Por ejemplo, voy a hacer un caso hipotético y práctico. En el estado de Tlaxcala, que está cercano a nosotros, si una persona, el varón, va a contraer nupcias con una mujer en el estado de Tlaxcala y se han hecho ya los preparativos y todo lo relativo a esto de concentrar el matrimonio, llevó la petición, ya se estableció la fecha y todo lo demás, ¿sí? Resulta ser, ¿sí?, que llegada la fecha o 15 días antes, el hombre ya no decide casarse. Y vale la expresión, deja plantada a la novia. Bueno, en su Código Civil del Estado de Tlaxcala establece el pago por esponsales. Y dentro de la consideración de pagos por esponsales está esta situación. Si la mujer ya hizo todos los preparativos para su boda, ya corrió invitaciones, ya compró esto, ya gastó, o sea, ya hay una inversión por esto, pues muy fácil.
va a demandar al varón que ya no quiso cumplir con el matrimonio, y entonces bajo esas circunstancias el varón debe ser condenado al pago de las mismas. ¿Sí? En el estado de Puebla se maneja este tipo de acción. No, esto no. ¿Sí? ¿Por qué razón? Sí establece el capítulo de esponsales, pero desafortunadamente no se maneja con mucha claridad en Puebla. Y entonces bajo estas circunstancias vamos a encontrar este aspecto interesante, de que bajo algunas circunstancias y en algunos casos, en cada entidad federativa, en cada municipio, en cada lugar, son diferentes condiciones, usos y tradiciones. Entonces, veamos este aspecto. No sé si captaron la idea, el enfoque que tenemos. Por eso, en las cuestiones de las ciencias sociales en las cuales está inmiscuido, ¿sí?, el derecho, puede tener diferentes puntos de proyección y efectos que nos puedan presentar y manifestar. Bueno, gracias. Está bien lo que usted aportó, porque eso es aportar mayor conocimiento. Y lo que ustedes están haciendo en este momento es conocimiento, generar conocimiento. Brian, si está en la mano, proyecta sus diapositivas, por favor. Sí, profe, ¿me escucha bien? Sí, lo estoy escuchando. Adelante. Sí, se ve, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Ok, bueno, a mí me tocó que es la metodología, la verdad es que como solo fue el concepto de metodología, pues no es como la que la metodología es una disciplina o vamos a pensar en investigación, ¿sabes? También de un espacio, cada investigación, cada trabajo tiene un método para poder llegar a un resultado objetivo. ¿Vale? Esto pues va a ser una pieza fundamental para el estudio de la ciencia. Todos los métodos de investigación deben seguir la metodología. Esto por teorías o por hipótesis. Esto va a ser el criterio de la investigación. Podemos encontrar metodologías como la didáctica o inclusive la carrera de derecho, es la metodología jurídica. Esto pues va a ayudar para solucionar problemas determinados y vamos a aplicar datos específicos para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Pues hay varios tipos de metodología y aquí puse algunos ejemplos que son metodología de la investigación, metodología cuantitativa, metodología cualitativa y metodología de la presentación. Bueno, entonces, como les comentaba, pues es algo relativamente sencillo, que van a ayudarnos para poder llegar a resultados objetivos de trabajo. Bueno, eso sería todo, Brian. La metodología pues no es muy difícil de entender, comentaba en la presentación, son instrumentos para llegar a
Bueno, parece que tienes problemas con tu audio, no se escuchó muy bien. Bueno, vamos a comentarlo. Gracias, Brian. ¿Qué es la metodología de manera muy general? La metodología son los instrumentos a través de los cuales se va a realizar una investigación y va a permitir que éstas se realicen de una manera totalmente efectiva. Es decir, toda investigación debe estar sustentada en uno o varios métodos. Si es la investigación carece de metodología, entonces estaríamos hablando de que probablemente no estamos utilizando o realizando una investigación científica. ¿Por qué es importante? Porque la metodología te establece pasos, procedimientos, etapas que se deben de continuar. Eso es lo necesario en estos aspectos. Por eso es necesario que todo se maneje. Voy a hacer ¿cómo les puedo decir? Un pequeño experimento con ustedes. Pregunto, ¿todos saben guisar un huevo? Yo sí. Sí, ok, Michelle Carrillo, ok. Pregunto, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas el guisar un huevo es algo muy práctico, muy rápido, muy sencillo, pero cada uno tiene su propia técnica, llamémosla así. Tienen su propia forma a través del cual realizarlo. Y entonces, bajo esas circunstancias, encontramos un método. Dirían, ¿cuál es el método para guisar un huevo? Pues muy fácil. Primera regla, ¿sí? La estufa, prenderlo, tener el sartén, agregarle un poco de aceite, agarrar el huevo y el huevo hay que abrirlo. Y para abrirlo hay una técnica. Por lo general se le busca que a través de la mitad del huevo tratar de abrirlo, pegarle un golpecito y para que se abra la mitad y de esa manera caer. Ahora, el huevo que vamos a preparar en ese momento podría ser tres tipos. Huevo en torta, que hay que batirlo. Huevo estrellado que lo dejamos ahí que caiga, ¿sí? Directamente. O huevos revueltos. Y entonces para preparar cada uno de estos tres tenemos que utilizar un método, una forma para poder realizarlo. Al final y al cabo vamos a obtener el resultado deseado. Si se dan cuenta, esto es un método en la cocina, ¿sí? Por eso es necesario este aspecto que debemos tomar en consideración nosotros. Es sumamente necesario. La metodología juega un papel importante en la vida. Es más, en la vida diaria de ustedes. Les voy a decir un método. Y les voy a decir de qué manera y de qué forma lo vamos a trabajar rápido. Cada uno, cuando amanece, utilizan un método para levantarse. Y cada uno de ustedes tiene secuelas para hacerlo. Secuelas les llamamos secuencias. Si mira el término para correcto sería secuencias. Cómo ir haciendo cada una de estas etapas hasta estar listos para ir a trabajar o en este caso para estudiar. Entonces a eso le llaman ustedes un método, una metodología. ¿Cuál es el resultado obtenido con esta metodología que ustedes han logrado alcanzar? Es estar listo para la actividad que van a realizar. Y esa es la manera en la cual nosotros, y de manera muy general, se ve involucrado toda esta situación. Esta es la parte importante de esta cuestión de la metodología. Por eso la metodología nos refiere que todo
proceso de investigación debe estar sustentado en una metodología, el cual nos ha indicado cada uno de los pasos que debemos de seguir para cumplir y alcanzar el objetivo final que estamos buscando en estos momentos y que es parte interesante de nosotros mismos. Ahí está esa cuestión. Ok, bueno, vamos a continuar y le voy a dar a Michelle. Michelle, ¿puede usted proyectar su investigación? Ah, ya, Michelle ya se desconectó, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces podemos dejar así. Sí, ya Michelle ya no está conectada. Para ver lo que es la investigación científica. De manera muy general, la investigación científica. Para nosotros, ¿qué es la investigación científica? Aquella investigación seria, responsable, que lo que busca en determinado momento es solucionar algún problema que se ha planteado a efecto de poder solucionar esa problemática. Esa es la que nosotros debemos buscar. Michelle, ¿puede usted proyectar sus diapositivas? ¿O tiene problemas? ¿Sí me oye, Michelle? Bueno, parece que no me oye Michelle. Hay problemas. Entonces, puede ser con el audio, con la señal, puede manejarse. Regresando a lo que estábamos hablando. Profe, sí, sí, no te preocupes, Sí, Michelle. profe. Me está fallando el internet. Tú lo ¿Sí me dejas. escucha? Sí, sí, lo escucho, Michelle. Sí, el internet a veces está fallando. Profe. Lo oigo, lo oigo. Sí, lo oigo, Michelle. Bueno, con lo que estamos continuando, jóvenes. Vimos varios aspectos. Entonces, para cerrar, vamos a manejar esto. Permítame usted un momento. Nomás que se ve. Ajá. Sí, sí me escucha. Si quiere puedo proyectar mi pantalla. Pues adelante, a ver, lo proyectamos, lo proyectelo, Michelle. ¿Sí se ve, profe? Sí, sí se ve, Michelle, sí se ve. Adelante, Michelle. Bueno, a mí me tocó
exponerles sobre la investigación científica. ¿Qué es? Es un proceso ordenado y sistemático de indagación. Su objetivo es buscar soluciones a problemas específicos, en el cual se van a explicar fenómenos. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho, Michelle. Usted siga explicando. Siga explicando, Michelle. Profe, ¿sí me escucha? Sí, la escucho, Michelle, la escucho. Adelante, usted siga exponiendo, yo lo estoy escuchando. Estoy manejando el chat también, le estoy dando información. Sí. Es un proceso ordenado y sistemático de indagación. Su objetivo es buscar soluciones a problemas específicos, en el cual se va a explicar fenómenos, se van a desarrollar teorías, se van a aplicar los conocimientos y se van a establecer principios. También se van a reformular planteamientos para rescatar unos resultados, y para ello es una herramienta que va a proceder al análisis y a la indagación del problema planteado de forma estructurada y sistemática. Los elementos indispensables, el primero es el objeto de investigación, que se refiere al asunto o tema sobre el que se va a investigar y que será objeto de análisis pormenorizado. El segundo es medio, el cual es el conjunto de recursos, métodos y técnicas adecuados para el tipo de investigación y el tema se va a abordar. El tercero es su finalidad de investigación, que se refiere a las razones que motivan la investigación, es decir, a su propósito último. Las características, la primera es sistemática, que considera a las investigaciones previas como antecedentes, en los cuales pues van a brindar un punto de partida y un contexto, y pues donde se va a enmarcar un sistema de pensamiento. El segundo es la metódica, que esta parte de un método definido y declarado que permite validar sus resultados. Esto puede ser cuantitativo, cualitativo y experimental. El tercero es ordenada, que para ello se pretende llegar a sus fines en su investigación científica y requiere de un orden de procedimiento en el tratamiento de los datos y el registro de información. La cuarta es racional,
En esta explica el fenómeno estudiado de manera objetiva y racional. Y la última es reflexiva y crítica, donde se reflexiona sobre el objeto de estudio y promueve el pensamiento crítico. En este pretende que el desarrollo sea nuevo de un conocimiento. Las etapas del proceso, la primera es selección del tema a investigar, en el cual se va a determinar sobre la área en la que estemos y pues el tema que vamos a estudiar. En los antecedentes de revisión de la bibliografía, en esta se va a implicar pues para buscar y seleccionar de las investigaciones previas sobre nuestra área en la que estemos y de eso se va a partir a ellas. La tercera es planteamiento del problema, en la que se va a suponer, pues vamos a identificar las preguntas que el trabajo nos pues pretendemos responder. En la 4 es la delimitación del problema. En esta, pues, es muy importante establecer los límites de investigación a los que queremos llegar, porque no solo es expresar que, pues, tenemos que resolver, pues, el problema, sino que debemos incluir de manera conforme las expectativas que pues alcance del investigador. La 5, que es la hipótesis, en esta pues son las respuestas esperadas que vamos a sacar sobre las preguntas principales del tema. La 6, que es la definición del objetivo, en esta se define cuál es la meta global del trabajo y pues hasta dónde se quiere llegar la investigación. En la 7 es la justificación del problema. En esta se trata de explicar que la investigación es importante para la comunidad científica y pues también para la sociedad en general. La 8 es la definición del marco teórico, en la cual la sesión es la que se debe expresar, pues como nosotros lectores, debemos expresar los conceptos y enfoques teóricos del trabajo. En la 9 es diseño y exposición de la metodología. En esta vamos a exponer cuáles serán nuestros diseños y los métodos de investigación científica que vamos a emplear. La 10 es la definición de la población y muestra. En esta vamos a determinar cuál va a ser la población estudiada y pues la cantidad de personas a las que se va a hacer una encuesta. La 11 es la recolección de datos, donde pues vamos a hacer un listado o vamos a recopilar toda esa información que obtuvimos durante nuestro proceso de investigación. La 12 es el análisis de resultados, donde vamos a interpretar todos los resultados obtenidos, ya sea